mostrando un poco toda la línea de investigación en el campo de las relaciones internacionales, pero se asemeja en muchas cosas a los que hacen ciencia política desde el punto de vista de la investigación. Pero insistimos, hay un mundo, un océano afuera, según Martín D'Alessandro, y yo lo estuve chequeando en el Ministerio de Educación, y es así, hay cerca de 20.000 politólogos, activos en la Argentina, y hay menos de 1.500 en tareas académicas, científicas, tanto en el CONICET como en centros de investigación provinciales, nacionales. Es decir, de 20.000, 1.000 o 1.000 y pico se dedican gran parte de su tiempo a hacer ciencia y el resto usan estos saberes para un desempeño muy diverso. Por lo tanto, es hora de que empecemos a pensar seriamente qué están haciendo. Algo en algunas ponencias se expresaron, aportó mucho también el seguimiento de los graduados que hizo la Universidad de Rosario, que hoy temprano aportó. Nosotros también hicimos aquí, desde la Universidad Nacional de la Patagonia, un proyecto de investigación sobre seguimiento de graduados, que también nos dio como resultado que la gran mayoría del mercado laboral estaba en la docencia y en las políticas públicas del Estado. Bueno, no soy yo el orador hoy. Así que, pero aquí entonces empezar esta mesa es el inicio de un camino, como dijimos hoy temprano. Nosotros queremos instalar en la Argentina y en la América Latina un debate y una reflexión sobre el futuro de los mercados laborales reales, de la masa de graduados, ampliando la mirada que tuvimos siempre desde lo estrictamente académico. Así que bueno, convocamos a Federico Gatti. Gracias, Federico, por compartir con nosotros. Esta es una mesa de reflexiones sobre experiencias profesionales fuera del ámbito estrictamente académico, a ver qué están haciendo, qué demandan. Federico Gatti es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, es máster en Administración de Empresas de esa universidad, y en este momento trabaja en la empresa Ledesma, desde el año 2000, o sea, más de 20 años. Actualmente es administrador general de la misma. Federico, te escuchamos. Bueno, primero, muchas gracias José María y Carla por la invitación. Me pareció bien interesante. No sabía que había 20.000 politólogos ya en la Argentina, un número importante. Los que estamos en el sector privado creo que somos los menos, me parece que debe ser menos de los que están en el ámbito científico. Pero bueno, yo creo que es un ámbito muy interesante para desarrollar. Cuando me recibí en el año 95, estaba con el currículum y uno iba a las empresas y era muy difícil que supieran para qué existía un politólogo. Me llamaban, anda al Congreso o anda buscar trabajo en el sector público. Tuve la suerte de empezar a trabajar en una empresa manidera, que actualmente la compraron los chinos, así que me mudé de Buenos Aires, donde soy yo. Me fui a trabajar a Puerto San Martín, en Rosario, una experiencia industrial interesante, y empecé a trabajar en recursos humanos, que era lo más parecido, digamos, que había al área de institucionales. Había todo un cambio cultural y, bueno, se confió en mí más porque era joven y digamos, y podía colaborar desde un aspecto más de cambio cultural que de saberes de recursos humanos. Y bueno, y a partir de ahí empecé a hacer carrera en recursos humanos, pero también a meterme en el ámbito de las relaciones institucionales. Básicamente me acuerdo allá en Nidera recibíamos todos los camiones con soja que la planta procesaba y había que despacharlos en barcos. Cuando había algún problema en ese circuito se generaba un atascón de camiones. Había muchas plantas, digamos, es el cinturón sojero de Argentina, así que tenemos que ir a hablar con el gobierno, empezar a trabajar con los municipios, había todo un tema de generar, digamos, acuerdos. Entonces, bueno, obviamente mandaban al no ingeniero, me mandaban a mí como para empezar a negociar acuerdos con el intendente de San Lorenzo, de Libertad de San Martín, con los gobernadores, y bueno, fue como mi primera experiencia con el sector público. Y realmente creo que el politólogo, digamos, tiene, digamos, lo habrán dicho ya, me imagino, es ese océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, con lo cual uno, todo lo que escucha, algo lo vio en la facultad, algo sabe,
con lo cual la cara que pone no es de sorpresa, sino de, che, este tema yo ya lo tengo, así que bueno, hay mucho también de acting en la profesión, pero bueno, pero yo creo que sirve, y realmente es mucho lo que colaboramos, sobre todo en empresas industriales. Cuando empecé en Ledesma también empecé en Buenos Aires, y bueno, hace ya 18 años que estoy en el norte como administrador del ingenio, que básicamente el administrador tiene todo lo que es la relación con los grupos, digamos, de interés de la compañía, digamos, la comunidad, el gobierno, el periodismo, digamos, todo lo que es la parte como de vocero. Yo lo que veo es que la profesión nuestra tiene mucho también hacia adentro, o sea, hacia afuera uno se siente cómodo cuando uno habla con un diputado, con un senador o con un ministro para hacer lo que llama lobby, digamos, en el buen sentido de la palabra, uno se siente cómodo, porque, digamos, es un juego, entiende los tiempos políticos, entiende el juego, digamos, que hay con la oposición, entiende, digamos, bueno, por dónde se entra un proyecto de ley, con lo cual ahí uno es... Pero después cuando hay que ir internamente, uno se da vuelta, que es, digamos, su cliente interno, la mayoría son ingenieros, en el caso de Ledesma la mayoría son ingenieros, con lo cual tiene una estructura de pensamiento totalmente distinta a la nuestra, digamos, el diagrama de Gantt, digamos, y todo con los plazos, y bueno, obviamente a lo sumo alguno lee los diarios y en tanto, digamos, de lo que es política, entonces genera, digamos, discusiones internas muy interesantes. Para colmo, en la Argentina todos somos técnicos de fútbol y todos somos políticos, todos opinamos de política, entonces con lo cual uno cuando plantea un problema o plantea, digamos, tiempos o plantea, no sé, temas positivos, como puede ser una inversión que estamos haciendo nosotros, entonces hay que generar todos los programas y las resoluciones para que eso se apruebe, o temas negativos como puede ser toma de tierras. Entonces todos opinan, todos tienen, o cómo manejar el tema del COVID, si el gobierno lo hace bien. Entonces, yo creo que la gran docencia que hacemos es internamente, ¿no? Cuando uno tiene que darse vuelta y a su cliente interno, digamos, el directorio en el caso mío, pero después también con las áreas que colaboran, hay que explicar mucho y a la gente le interesa, porque como dije antes, a todos les interesa la política, más allá que estén o no metidos, entonces uno logra bastante buena vinculación. Pero creo que, digamos, es una carrera que a mí me dio muchísimo en conocimiento. La UCA era una escuela, en su momento era una escuela, ahora es una universidad de ciencias políticas. Teníamos un plan de estudio muy viejo, muy basado, digamos, en los grandes clásicos y, digamos, Santo Tomás de Aquino. Digamos, nos dio una formación troncal y filosófica muy, muy buena y bastante poco de actualidad, así que, bueno, eso fue también, si bien la facultad después se ayornó su plan de estudio, también fue de los egresados tener que estar buscando, digamos, herramientas y empezar a leer autores más modernos. Así que eso, digamos, es hecho, pero creo que nos dio una base filosófica para entender los problemas, una capacidad de análisis y de entender, digamos, la visión holística de un tema, sea sanción de una ley, sea una epidemia como puede ser la del COVID, y cómo tiene que actuar la empresa en ese momento. Y eso realmente yo creo que es muy interesante y es algo que, bueno, sí, veo que hay bastantes estudiantes, es un ámbito como es más de desafío. Yo creo que en eso, entrar en el sector privado, hoy en Ledesma tenemos 7.000 empleados, pero solamente 2 politólogos, yo y el gerente de comunicaciones externas, que está en Buenos Aires, que es el que maneja toda la comunicación de la compañía, pero hoy muchas empresas, no solo las grandes, sino también tienen esta área de institucionales. Por ahí forma parte de la gerencia de legales, por ahí forma parte de recursos humanos, en el caso nuestro es una dirección entera, pero también hay mucho ámbito para desarrollarse en todo lo que es, y que hace la Argentina, digamos, en eso también requiere mucho de lo que es la institucionalidad, y eso está también dado en las cámaras empresarias, en las fundaciones, en el estudio de los temas, no solo públicos, sino también temas que hacen al sector privado. Ledesma es una empresa que produce azúcar y papel, básicamente, además de fruta fresca, con lo cual tenemos una vinculación muy directa con el Mercosur. O sea, nuestros 3 principales productos para Brasil son nada, digamos, porque Brasil es el principal productor de azúcar del mundo, tiene no sé cuántas papeleras, y es el principal productor de jugo de naranja del mundo, con lo cual cualquier interrelación que haya con Brasil nos puede inundar y sacar del mercado. Entonces, la gestión en este caso de la Cámara del Centro Azucarero en el Mercosur, entonces estar muy al tanto de las regulaciones, de las posiciones arancelarias,
Y esos son temas que uno va viendo en la facultad, por ahí no lo ve como un tema específico, pero bueno, va empezando a aprender, ve lo que es Cancillería, digamos, la relación importante de los embajadores como, digamos, gestores de negocios y de oportunidades, con lo cual, y eso, bueno, lo pasa a la EMA, pero muchas empresas, lo veo Alejandro Zafarov, el tema del Psicosur acá en Jujuy, viajar, digamos, y bueno, y representar a la provincia y entender, digamos, lo que es la vinculación y el libre tránsito de mercaderías y de personas y la importancia que eso tiene en generar mercados. Y eso yo creo que desde la facultad o desde la carrera nuestra, bueno, tenemos la oportunidad de poder ver el cuadro grande, ¿no? Y eso es divertido, pues, es desafiante, es divertido. Y bueno, sinceramente, llevo 25 años egresado y estoy muy contento de la profesión. Volvería a estudiar lo mismo. Mi hijo más chico, Francisco, está estudiando ciencias políticas, así que bueno, hemos creado algo de docencia en otra facultad, pero está empezando ciencias políticas, así que yo creo que es muy interesante, realmente es una carrera muy desafiante, donde uno puede hacer pie, digamos, y profundizar en el área que más le interesa, y eso creo que otras, no sé, la ingeniería no lo da, el derecho no lo da, y la ciencia política sí lo da, y creo que también tenemos nosotros que hacer un gran trabajo, así como dije, de docencia internamente en las empresas, de reivindicar el rol, digamos, del cientista política, la importancia de la política en la comunidad, digamos, sacar la parte peyorativa de la palabra y de las relaciones fáciles que se pueden hacer, la importancia que tiene el estudio de los temas, el tener, uno esté en el gobierno, en la oposición, en una fundación, tener estudiado los temas hoy, digamos, hay muchos temas para capacitarse y para profundizar, y después, una cosa que decimos en la empresa, y realmente, digamos, los países exitosos y las empresas exitosas, no importa si sean de derecha o de izquierda, si son socialistas o si son capitalistas, los países, no sé, Noruega, Suecia o Estados Unidos o Alemania, lo importante es la gestión. O sea, más de izquierda, más de derecha, pero lo importante es la gestión. Y la gestión lo da el tema del estudio, el tema de tener programas armados, tener temas analizados, temas discutidos, tener la cabeza abierta para poder, digamos, incorporar ideas que vengan de otro lado. Y en eso yo creo que en la facultad los estudiantes de ciencias políticas lo tenemos, porque escuchamos, digamos, versiones distintas, y la profesión nos da la oportunidad de eso, digamos, de tener la cabeza bien abierta, de tomar las mejores herramientas o ideas, estudiar los temas y producir un cambio, en el caso nuestro, dentro de la empresa, y para el bien, digamos, la continuidad, digamos, de la empresa y de los stakeholders, pero, digamos, también para los que están en el sector público, digamos, mejorar la calidad de vida de la gente en cualquiera de las ramas que uno pueda estar. Así que creo que tenemos un desafío muy importante y bueno, por eso me pareció muy interesante cuando me contactó Carla, poder contar estos 10 minutitos un poco lo que uno viene haciendo. ¿Estás muteado? Sí, estoy muteado. Ahí estoy. ¿Me habilitaron? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Federico, Sí. dejo las preguntas para el final a todos los oradores. Voy preparando 2 preguntitas para cada uno y después el público también. Y hacemos una mesa redonda al final. ¿Te parece? Continuamos con el próximo invitado. Perfecto. Y dejamos las preguntas para el final. Continúa Horacio Giaquinta, colega y compañero y amigo. Es licenciado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de la Patagonia, es magíster en Defensa y ha hecho cursos de posgrado en diversos campos de la metodología y de la bioética. Es docente en diversos lugares de la provincia del Chubut y ha realizado trabajos de investigación periodística y de investigación científica y social. Horacio, la resumí para no cansar al público. Bienvenido, te escuchamos. Horacio Giaquinta, adelante. ¿Cómo es tu experiencia fuera del campo estrictamente académico, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la participación en esta jornada federal, a los organizadores y, por supuesto, a todos los que estamos acá intercambiando opiniones y participando de la misma. Yo, en realidad, como el panel se trata de... ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Buenísimo. Como el panel se trata un poco, digamos, mejor dicho, se trata del mercado laboral del politólogo, experiencias y perspectivas post pandemia. Voy a pedir dos perspectivas. Una perspectiva más teórica, donde voy a tratar de
dar los matices de un proyecto de investigación que se llevó a cabo acá en la provincia del Chubut, que comenzó hace 5 años, sobre un objetivo general que era lograr un diagnóstico de los tipos de desarrollo profesional y expectativas disciplinares de los profesionales de la ciencia política en Chubut. Y después la otra perspectiva va a ser un poco volcada en 1 o 2 minutos sobre esta cuestión de qué puede hacer el politólogo en una pandemia de estas características, ¿sí? Pero antes de empezar, quisiera describir un poco para los que no conocen de qué se trata nuestra provincia. La provincia del Chubut es una provincia que en la República Argentina es la 3ª provincia en extensión. Sin embargo, por la cantidad de sus habitantes, estamos en número 18, es decir, tiene una contradicción en su trazabilidad, porque es muy grande en cuanto a su territorio, pero es muy chica en cuanto a los que habitan ese territorio. Esa es una contradicción, digamos, histórica que tiene esta provincia. Está dividida en 4 comarcas, con lo cual también tiene una contradicción en sus espacios, porque, por ejemplo, tiene una comarca andina que es muy boscosa y está en relación con las montañas. Después tiene una comarca central, casi semidesértica, semiárida, donde hay 2 localidades, Gastre, Paso de Indios, que tienen un determinado desarrollo, pero ni siquiera son ciudades. Después tiene el valle inferior del río Chubut, que es otra de las comarcas, que obviamente está sobre lo que podía ser el mar Atlántico, tiene varias ciudades principales, Puerto Madryn, de 100.000 habitantes, Trelew, 100.000 habitantes, la capital, Rawson, 25.000 habitantes. Y finalmente tiene una comarca, Alto Río Senguer, que está al lado del Golfo San Jorge, donde está Comodoro Rivadavia, de 200.000 habitantes, donde prácticamente está la explotación petrolera. Vale decir, es una provincia que no sé, porque no he estudiado profundamente las otras, pero acá estoy convencido que es una provincia que es como que tiene varias repúblicas adentro, porque tiene diferentes espacios, muy pocas personas y todo, y además grandes distancias de separación. Quería describir un poco esto, ¿por qué? Porque como vamos a hablar de politólogos, no es que en la provincia del Chubut abundan los politólogos, justamente es una provincia que no tiene muchos politólogos y acá la ciencia política es muy, muy nueva en todo el territorio y quizás también en la región. Pero quería un poco empezar a comentar qué nos aporta este estudio sobre el desarrollo profesional y expectativas disciplinares de los profesionales de ciencia política en Chubut. Esto se hizo con una metodología, primeramente un cuestionario semiestructurado. En realidad había 54 politólogos, fueron los que se censó, pero se hizo un cuestionario a 28 politólogos y después la metodología nos llevó a hacer entrevistas más en profundidad sobre algunos aspectos significativos que considerábamos que eran esenciales para poder llevar el estudio adelante. Y entonces les voy a dar unos matices de todo esto. ¿Por qué? Porque hay poco tiempo y simplemente quería hacer estos comentarios. Uno de los factores, por ejemplo, es la vocación en cuanto al politólogo, ¿sí? En la comunidad de profesionales, la elección de la carrera se debe significativamente a 2 factores. Casi un 60% por vocación científica o académica, un 29% lo toman porque lo consideran que es un aporte a su formación y cultura general, y solo un 11% aborda la carrera con intención de dedicarse a lo que después va a ser una praxis, una praxis política. Otro de los temas que tiene la ciencia política acá en Chubut es que hay una inexistencia de una camada de generaciones de viejos profesionales que ejerzan la profesión. De los 57 politólogos reconocidos en la zona, solamente hay 3 que tienen una edad mayor de 60 años y más de 20 años de graduados. En principio, parecería ser que la ciencia política no está ligada a una actividad partidaria, sino fundamentalmente lo que se busca más bien es una trascendencia del tipo académica. Pero cuando van haciendo ese recorrido en la universidad, ahí sí empiezan a surgir
motivaciones o oportunidades de participación, especialmente en lo que podría llegar a ser la política, ¿no? Ahora, los politólogos han coincidido en esta investigación que hemos llevado adelante que hay como una desvalorización de la profesión y varios han coincidido que acá en Chubut la docencia es prácticamente la salida laboral por excelencia. Otras consideraciones que también han surgido es las diferencias muchas veces que hay en esto de las ciencias sociales, por ejemplo, con respecto a alguien que está estudiando abogado acá o que ha estudiado abogacía, con respecto al que estudia ciencia política, ¿sí? Hay algunas diferencias cualitativas en cuanto a cómo ambas profesiones después se insertan laboralmente. En algunos casos, algunos profesionales contestaron que no había posibilidades de desarrollo, que otros, o sea, hubo respuestas muy heterogéneas. Otros en realidad sostienen que hay tantas posibilidades como en cualquier otra ciencia social. Otros están basados en que la proyección está en función de las posibilidades que genere cada uno y consideran que el mercado todavía no conoce las capacidades de un politólogo. Vale decir que desde ese punto de vista, por ahí se percibe como que todavía la carrera está un poco desvalorizada, ¿sí? O que todavía tiene que seguir construyendo. Otra de las cuestiones que creo que se puede rescatar es que consideran muchos de los entrevistados que a pesar de la poca demanda laboral que todavía hay en Patagonia, en la medida que la disciplina vaya creciendo más y vaya generando más competencia, va a poder cada vez insertarse más en toda la región. Esto es básicamente los matices del estudio. Hay algunas conclusiones más, hay una serie de gráficos, pero me parece que yo quería simplemente hacer un cuadro o un matiz un poco de lo que nos aportó el estudio de la ciencia política. Después quiero rescatar un poco la segunda parte de este panel. ¿Qué es lo que nos espera o qué podemos, como politólogos, hacer en esta pandemia? Yo creo que la pandemia nos ha puesto a todos, todas, en una crisis general, ¿sí? Pero en una crisis de incertidumbre. Hasta ahora lo que estoy diciendo creo que hay un común consenso. Pero creo que a los politólogos o a los que hacemos ciencia política, en realidad nos empieza a interpelar todo esto. ¿Por qué? Porque en estos momentos, dada la incertidumbre, es como que están surgiendo una gran cantidad de híbridos. Cuando hablo de híbridos, hablo como que están surgiendo diferentes modelos que todavía no se han fortalecido o que todavía no han podido tomar, a mi entender, una posición. Vale decir, lo que quiero decir es que como no hay respuestas ciertas, todavía estamos como en un equilibrio no homeostático, ¿no? O sea que estamos como en un equilibrio inestable, donde se está perfilando una serie de modelos que todavía no están ensayados y donde todos sabemos que se va a un nuevo modelo. Lo que nadie sabe es cuál es ese modelo, pero sí que hay híbridos que están como en vasos comunicantes en una continua comunicación y que algo se va a definir. Otra de la cuestión que yo creo que está pasando es que no se vuelve de nuevo al plano anterior. Al plano anterior me refiero a las mismas formas de relacionarnos con determinadas cuestiones de la actividad que cada uno estaba haciendo. Desde ese punto de vista creo que el politólogo hoy tiene un rol esencial. ¿Por qué? Porque el politólogo tiene una formación holística muy amplia en muchas de las ciencias sociales. Y desde ese punto de vista es la persona que puede observar ese gran bosque, ¿sí? Y no penetrar en el árbol, pero decir hacia dónde hay que, o hacia dónde hay que llevar, digamos, el camino. Entonces, desde ese punto de vista,
creo que el politólogo en estos momentos tiene que dar respuesta porque, a mi entender, se siente interpelado, por lo menos lo que yo siento, porque digo, bueno, ¿cómo voy a analizar este panorama? ¿Con quién voy a comparar? ¿Cuáles son los factores políticos, económicos, sociales y culturales que están cambiando? ¿Cómo, hacia dónde va a ir este modelo? ¿Será para ir para allá? ¿Será para acá? Entonces, desde ese punto de vista, el cientista político tiene los saberes básicos, tiene el saber conocer, porque en realidad estudió, se formó, se graduó, empezó a aplicar ciencia, entonces tiene conocimientos, tiene capacidades para poder analizar, capacidades muy generales, ¿sí? Por otro lado, también tiene el saber hacer. ¿Por qué? Porque a medida que ha pasado el tiempo, ha aplicado, ha visto situaciones, fundamentalmente porque tiene capacidad de comparación y de análisis, ¿sí? Uno puede decir ahora, esta pandemia, cosas muy diferentes, pasaron cosas muy diferentes en el mundo, cosas muy diferentes en los países, cosas muy diferentes en nuestro propio país, porque las provincias reaccionaron diferente y cosas incluso muy diferentes a nivel de los gobiernos locales o las comunas, porque también reaccionaron en forma muy diferente. El politólogo puede analizar todas estas variables y tiene capacidad. Y además tiene un saber ser en cuanto a sus actitudes. ¿Por qué? Porque es una persona que sabe que la política es conflicto y orden, es conflicto y orden permanente. Entonces, en ese saber ser, también puede aportar muchas alternativas para redefinir, por lo menos, determinados caminos. Especialmente en la provincia del Chubut está con una crisis extremadamente profunda en muchos aspectos y evidentemente está esperando respuestas. Desde ese punto de vista, creo que el politólogo tiene mucho que aportar. Y no los voy a aburrir más. Creo que con esto quiero cerrar. Les agradezco profundamente que me hayan escuchado y espero que me hayan entendido, ¿no? Gracias, Horacio. Estoy dejando un par de preguntas para después, para el final. Seguimos entonces con mi compañera también y colega Natalia Muñoz. No sé si está Natalia por allí. Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de la Patagonia, tiene un máster en Políticas e Innovación de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, distintos postítulos, es docente en Educación a Distancia, docente de la Universidad de la Patagonia, investigadora y tuvo también mucha gestión y mucha experiencia en políticas públicas porque fue directora de Relaciones Internacionales de la provincia de Afigeni estimados, dice, estoy teniendo inconveniente en la red. Hola, hola Nati, ¿estás allí? ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Bárbaro. Entonces queremos compartir con vos, escucharte, adelante. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, agradecer que hayan tenido en cuenta y celebrar esta iniciativa de encuentro, ¿no? Felicitarlos a los organizadores porque en tiempos tan difíciles lograr acercarnos es altamente valorable, así que agradecer y felicitar para iniciar. Bueno, después de tantas exposiciones, uno viene a aportar un poquito más de la experiencia también, porque se ha dicho mucho sobre la salida laboral del politólogo hasta ahora. Recuperando un poquito lo que decía Gati recién, esta cuestión de la formación integral del politólogo. Me encantó esa frase, la voy a robar, la voy a agendar, océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, esa me la llevo, aviso, me parece fabulosa, muy, muy gráfica. Justamente esta cuestión de la formación integral del politólogo, que por un lado habilita a una inserción laboral muy diversa, propicia una inserción laboral muy diversa, y también nos propicia, nos posibilita continuar en esta formación académica específicamente, ¿no? Yo en mi caso particular, como decían, posgrados en investigación, maestría en políticas educativas, en fin. Este título nos habilita también a eso, a continuar formándonos, más que nos habilita, nos demanda continuar formándonos, ¿no? Yo me recibí en el año 97, en diciembre del 97. Comencé a trabajar en marzo del 98. La persona me considero afortunada. Inicié mi carrera laboral, mi trayectoria laboral en la docencia a nivel superior, y luego me sumé a la carrera de Ciencia Política en la sede de Trelew. Allí
obtuve mi materia, pude concursarla, hoy soy docente concursada en la carrera. Y también, como decía José María, un poquito el tema de trabajar en investigación, tanto en coordinación de proyectos como participando, ha sido mucho de lo que ha abocado mi tiempo. Y en paralelo, cargos de gestión. Horacio dio un pantallazo muy acertado de lo que es la provincia de Chubut en cuanto a cuestiones geográficas, y en este tramo, en este paso por la gestión pública, en la que estuve 8 años, particularmente en gestión pública, luego 4 años más como consultora externa. Sí, trabajé en una primera etapa en relaciones institucionales, y allí trabajamos el proyecto Comarcas, justamente, que mencionó Horacio. Trabajamos mucho en asuntos municipales, localidades, convenios con las localidades. Y en la segunda parte ya más viró mi trayectoria laboral a la cuestión de relaciones internacionales, trabajando mucho convenios bilaterales con con países vecinos, y convenios de hermandad entre provincia de Chubut y otras provincias de otros países. También en algún momento participé en la elaboración de discursos del señor gobernador de la provincia, en ese momento histórico, y finalmente, en los últimos 4 años, consultora externa en la Municipalidad de Trelew. Sin, digamos, un breve paso por la Municipalidad de Trelew en esos 8 años, donde hubo una crisis institucional en Trelew, el intendente renunció, vino un nuevo intendente, y ese intendente me convocó 3 meses para trabajar también en Trelew. Con todo esto, que parece mucho dicho en poco tiempo, y de hecho es mucho de mi vida, yo quiero graficar, en algún sentido, cómo vislumbro que la carrera de ciencia política nos habilita y nos legitima. Nos habilita a desarrollar actividades en muchos ámbitos. La formación integral de la que hablábamos, esta cuestión del derecho, la economía, las relaciones internacionales, las relaciones públicas, por supuesto la teoría social y política como eje estructurante, esta visión integral, esta visión de poder entender la complejidad de las relaciones, de construcción del poder, cómo se construye el poder, tener esa mirada, nos habilita a trabajar tanto en lo público como en lo privado. Y como bien decía hoy Gati, creo que son muy pocas las carreras que brindan esas herramientas, y desde ese lugar yo lo valoro. En este sentido, puedo aportar que hoy me desempeño como rectora en el mismo profesorado donde inicié como docente en el año 98. Atravesé, en este sentido, varias coordinaciones de programas, específicamente programas de investigación educativa. Yo toda mi especialización la hice en lo que es educación. Yo elegí la docencia, a mí me apasiona la docencia y la investigación también. Entonces me considero una afortunada por haber estado en el momento oportuno, en el lugar indicado, y también me considero una afortunada por haber podido decidir cómo seguir mi formación. Yo creo que la carrera te brinda eso, te brinda herramientas que uno consolida luego en el tiempo. Y en este sentido atribuyo todos mis logros laborales a la formación inicial de grado en ciencia política. Todos mis logros laborales tienen que ver, tienen una conexión directa con mi formación inicial, como decía hoy, integradora, de visión compleja, acabada, discutida, referenciada, reflexionada. Y bueno, no quiero extenderme demasiado, simplemente, bueno, se nota que soy una fanática de la carrera, que soy una apasionada de la carrera, que soy una enamorada de la carrera. Por eso mi mensaje es simplemente a los que están en formación, a los graduados, a los colegas, a los que están a punto de graduarse, es este deseo, este augurio de éxito en la carrera laboral. Yo creo que, mirando un poquito al final del panel, digamos, de la temática del panel, el politólogo, tanto en pandemia como en post-pandemia, debe poner en valor todo su potencial.
es una oportunidad de poner en valor todo nuestro potencial. Y yo quiero cerrar con esto, es una oportunidad de demostrar que somos profesionales todoterreno. Somos profesionales todoterreno. Y debemos, y quiero cerrar con esto, debemos valorar, poner en valor nuestra trayectoria, poner en valor nuestra profesión y hacerlo notar. Me parece que es el momento en pandemia, en post-pandemia, de revisar desde dónde estamos y sumar este aporte desde nuestra visión, como dije, global, integradora, y desde mi humilde punto de vista, muy potable, muy potenciable. Así que bueno, eso quería aportar. No te escucho, José. Ah, perfecto, ya ahí estoy. Porque la moderadora me habilita y me deshabilita el micrófono. Ya te anoté un par de preguntas ahí como para incomodarte, para pensar en el final. Vamos a acompañarnos ahora con Carolina Montenegro. Te vi, Carolina, allí que estabas, no sé si me escuchás. ¿Estás? Quisiera presentarte. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, Carolina, lo hago breve, es licenciada en Ciencias Políticas, allí en la Universidad, es local de Santiago del Estero, coordinadora del programa de seguridad Alerta Banda, Santiago del Estero, o sea, gestión pública en un tema mamita querida. Vamos a ver si los politólogos en materia de seguridad también cumplen un rol. Te escuchamos y gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo escuchar a tantos colegas. La verdad que me he pasado la facultad siendo de los Kelper de la Universidad Católica de Santiago del Estero, porque éramos tan poquitos y tan particulares que teníamos un profesor que nos llamaba los Kelper, y me ha quedado muy grabado, y hoy ver tantos colegas juntos y tantos estudiantes hace que me dé mucha alegría al corazón saber que hay muchos que han elegido y han abrazado esta profesión como la suya. Un poco de casualidad, un poco de suerte también, y un poco de búsqueda personal me han llevado hoy a dedicarme a la rama de la seguridad pública. Mi carrera de base, yo soy licenciada en Ciencias Políticas, aunque cuando me preguntan siempre me dicen, ¿cuál es su profesión? ¿Usted qué es exactamente? Porque se imaginan que la seguridad, como veo que varios se dedican al tema, es una cuestión netamente de hombres todavía, y esta cuestión de dedicarme a la seguridad pública siempre la relacionan con que tiene que ver con eso en particular, que soy licenciada en seguridad pública, y yo orgullosamente digo no. Yo soy politóloga, soy cientista político, y soy una apasionada de la profesión, así como contaba Natalia, ella hace un ratito de ella misma. Cuando Carla me propone ser parte de este panel, yo le digo algo que siempre me había quedado grabado cuando he terminado mi carrera universitaria, y salir de la universidad y no saber exactamente qué hacer con mi título había sido un golpe muy grande, creo que como para mí, para muchos de los que nos dedicamos a esto. En mi búsqueda personal, bueno, yo les cuento un poco, soy bombero y soy parte de un programa de seguridad de Naciones Unidas de rescate. Entonces, en esa búsqueda de ayudar al prójimo y especializarme en lo que tenía que ver con la seguridad, mi profesión ha sido la herramienta más importante para poder llegar hoy a conducir un programa de seguridad municipal. Nosotros tenemos un centro de monitoreo urbano, pero aparte también tenemos todas las áreas de la seguridad formal afectadas al trabajo dentro del centro de monitoreo. Yo conduzco lo que es la protección civil, conduzco lo que es el centro de monitoreo, las áreas de seguridad que tienen que ver con lo policíaco, con lo judicial, y también con lo de la seguridad social en general. Yo creo que invitar a los estudiantes a estos paneles
es un poco invitarlos a descubrir qué pueden hacer con lo que nos han enseñado en la facultad. Creo que otra persona, otro profesional de cualquier área no hubiese podido llevar a cabo este programa desde cero, como lo he hecho orgullosamente yo, con las herramientas que la universidad me había otorgado. También tengo una ventaja con todos ustedes, yo soy de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y que son un poco los anfitriones de esto, y la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago del Estero se ha mantenido muchos años por una cuestión de antigüedad. No muchos han elegido ser politólogos por decisión propia o por... Siempre cuando me tocó pasar por la universidad, yo he tenido 3 compañeros nada más en toda mi carrera universitaria, en diferentes materias, porque nosotros cursábamos muchas de las materias con abogacía. Entonces, cuando nos preguntaban a qué nos íbamos a dedicar, siempre nos decían, ya te falta poco para ser abogado. Y es todo un trabajo extra tener que explicar que yo no he estudiado ciencias políticas para ser abogado. He estudiado ciencias políticas para ser un agente de cambio de este mundo y de este país que nosotros tenemos. Creo que por ahí pasa el tema. Cuando uno abraza esta profesión, la abraza desde el lugar de que quiere ser politólogo, no es que quiere ser otra cosa en el camino, o es el paso previo es como voy a ser técnico en viveros para después ser ingeniero forestal. No funciona así. Nosotros, creo que todos cuando hemos decidido ser politólogos, lo hemos decidido en la integridad de lo que la profesión significaba. Bueno, en mi búsqueda esta de qué hacer exactamente con mi profesión, yo he hecho muchísimas cosas. Me he dedicado a la docencia, he trabajado en empresas privadas también, haciendo administración. Nosotros dentro de la formación tenemos mucho de administración, de ciencias de la administración, así que somos medio parientes de los administradores, somos medio parientes de los abogados, somos por el tipo de formación integral que recibimos. Ahora está mucho más moderna la currícula en general, ha cambiado mucho desde que se ha incluido Relaciones Internacionales aquí en Santiago hace unos años. Entonces, la formación es mucho más específica, que tiene que ver con el campo de la ciencia política y con el campo de las relaciones internacionales. Creo que mi formación ha sido mucho más cultural, y eso ha sido una herramienta importantísima para el desarrollo y la búsqueda de mi camino en mi profesión. Yo creo que lo más importante que tenemos que entender los politólogos en general y los estudiantes que están en el camino de encontrar a qué dedicarse, es que la profesión cada uno la construye con el conocimiento que recibe de la universidad y la voluntad que le pone desde su propio corazón y de su propia búsqueda personal. Eso es la mejor unión, las dos partes, lo que la formación de la universidad me da y lo que yo quiero de mi profesión. Y en esto hay que ir buscando e ir construyendo hacia dónde vamos. Bueno, yo hace 2 años que estoy dedicándome a la seguridad específicamente, a la seguridad pública en particular, y he descubierto que las herramientas que la universidad me había dado en su momento han sido determinantes para que pueda llevar a cabo este programa desde el principio al final con entereza y con mucho valor en un mundo que era de hombres específicamente. Yo soy la única mujer que se dedica a la seguridad en estas líneas. Yo soy la que conduce la seguridad pública de la ciudad de La Banda, y después todos los demás que conducen la seguridad, policía, lo que tiene que ver con protección civil, todo está conducido por hombres. No es un tema menor, lo resalto porque también tenemos que
entender y que darle esta seguridad a nuestros estudiantes. Todos somos capaces de hacer lo que nos propongamos hacer, y la universidad nos da las herramientas necesarias para poder salir con eso a la calle y pelear nuestra profesión desde lo que nosotros somos. No somos casi abogados, no somos casi contadores, casi administradores, no. Somos politólogos y como tal tenemos la formación suficiente para poder enfrentar cualquier trabajo que se nos proponga. Creo que este es el verdadero objetivo de este tipo de intercambios que se dan hoy aquí hoy en este ámbito tan particular que es la vía virtual, para que los chicos, sobre todo los que empiezan este camino, entiendan que el cielo es el límite. Lo único que hay en el camino es poder decidir qué hacer e ir buscando dentro de todo lo que la universidad nos da, que nos da demasiado, cómo llegar a lo que nosotros queremos de nuestra profesión. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Me costó pensar en una pregunta porque estaba pensando en la seguridad y vos me ibas para otros campos de tu vida. Ya la escribí, espérame, porque vamos a escuchar a Evelyn Gutiérrez. Con esto cerramos el panel y empezamos con las preguntas y el debate. Evelyn, voy a presentarte. Ahí estás. Hola. Es profesora de Ciencia Política del Instituto Populorum Progressio, licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica de Santiago del Estero, otra local de allí. Tiene una maestría en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales y el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Jujuy. Entre otras cosas, es miembro de una unidad de investigación de diversidad sociocultural en contextos regionales y ha participado en distintos proyectos de investigación. Evelyn, perdón lo sintético de tu presentación. Vamos a escucharte, vamos a compartir con vos tu recorrido profesional, tus experiencias y tus reflexiones. ¿Querés? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles que me hayan invitado a participar de estas jornadas. Además, señalarles que he egresado de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Departamento Académico San Salvador, y creo que fui una de las últimas egresadas de esta carrera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del ámbito de la licenciatura de Ciencias Políticas o del politólogo, decirles que tenemos un amplio abanico de posibilidades, y somos capaces de dar un diagnóstico social, de dar posibles soluciones, gestar cambios mediante el diálogo, la acción, la interacción. Paso a contarles mi recorrido. En el año 2012 formé parte del CEPRIC, del Centro de Estudio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En ese momento, este centro de investigación estaba dirigido por el licenciado Alejandro Zafarov, que acá está presente, y había dos áreas de investigación: por un lado la área de Psicosur y por otro lado el Observatorio Indígena, que estaba dirigido por Jorge Ramos. Ese centro de investigación a mí me dio las bases centrales para tener antecedente en mi investigación. Hacia el año 2012 egresé de la carrera con una muy buena base en investigación gracias a este centro y al área de investigación de la UCSE. Ese mismo año gané la beca tipo 1 de CONICET. Esa beca se extendió durante el periodo 2013-2018, y durante ese periodo fue un periodo que me dediqué a la investigación y fue un periodo de formación personal. Me permitió realizar una maestría en metodología de la investigación en ciencias sociales. En ese momento el tema que aboqué, que investigué fue la organización política del pueblo guaraní en la provincia de Jujuy, un antes y un después, teniendo en cuenta la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, ya que este pueblo en particular, los pueblos originarios en general y en este pueblo en particular, no se mostraban explícitamente, sino que esto fue después del reconocimiento
constitucional. Entonces el interés acá fue mostrar cómo se organizaban, cómo hacían política y cómo fue su visibilización a través de las comunidades con personalidad jurídica. Y en el año 2015 egresó esa maestría y me abocó a realizar mi doctorado, ya acá con un nuevo proyecto de investigación, enmarcado en un proyecto mayor que era dirigido por el doctor Omar Jerez, Tierra y Territorio, demanda de la tierra en Libertador General San Martín. Acá yo tenía que hacer análisis vinculado hacia la política, sobre todo un análisis de las concepciones de políticas de los actores sociales con una necesidad de vivienda en Libertador General San Martín. Y bueno, ahí analizar la parte de los sectores populares, agentes políticos y agentes económicos, y ver cómo acá el pueblo empoderado puede ejercer presión a la parte privada, como así también al gobierno, para lanzar políticas sociales, como en este caso, en este año, que se realizó también un poco la investigación de este tema, que fue en el año 2011, donde hubo un asentamiento, una toma de tierra en Ledesma, y hubo un enfrentamiento en particular, de lo cual fallecieron 4 personas, y bueno, ese acto de, si se puede decir así, de represión que hubo contra aquellas personas que realizaron la toma, terminó gestando malestar en los diferentes, en las diferentes organizaciones sociales, sectores populares, gremios y demás, a tal punto que se manifestaron a nivel provincia. Esto pasó a mostrar una presión por parte de estos sectores empoderados, a tal punto que desde el gobierno se lanzó una política social que es un plan, un lote para cada familia que lo requiera. Eso es por una parte en cuanto a una línea de investigación que estaba realizando. Entre el año 2016 y 2018 formé parte de la UE CISOR, Unidad Ejecutora de Ciencias Sociales y Regionales, esta unidad como parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, es decir, CONICET. También decirles que nuestra profesión nos habilita para trabajar en docencia en muchísimas materias, por nuestra formación en lo social, en lo político, ¿sí?, en lo sociológico, a tal punto que desde el año que egresé, que es el año 2012 hasta la fecha, he podido desarrollar diferentes materias, trabajar tanto en el ámbito terciario como adscripciones a nivel universitario, de materias tales como ciencias políticas, formación ética y ciudadana, Estado, trabajo y sociedad, Estado y trabajo, sociología en general, sociología de la educación, sociología del trabajo, como así también historia política argentina y latinoamericana. Y la maestría me posibilitó dar, por ejemplo, didáctica de las ciencias sociales y proyectos de la investigación, entre otras materias que también nos habilita. Es decir, que no solo he realizado, desde que egresé de la carrera, no solo realicé investigación, sino también docencia. Por otro, también tuve invitaciones para dar opiniones políticas en medios audiovisuales aquí en el departamento de General Güemes, y también pude abrir un centro de asesoramiento vinculado a trabajos de investigación, asesoramientos metodológicos, y de los cuales también he dirigido varios proyectos de investigación como directora de tesis de la Universidad Nacional de Salta, como así también de la Universidad Católica de Salta. El año pasado, por ejemplo, también me permitió desarrollar otros tipos de actividades, tuve otras experiencias, como por ejemplo, participar en política socioeducativa en la provincia de Salta, en el área de CAC, educadora comunitaria, y ahí gestar también con programas que están íntimamente vinculados con jóvenes, participando así como de OACNU, Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, Parlamento Juvenil Solidario, que tiene instancias de debate, de competencia
tanto provincial, nacional como internacional, programas locales como recinto abierto, realizados desde la Municipalidad de General Güemes, dirigidos por el Consejo Deliberante de esta municipalidad. Son algunas cosas que estuve realizando durante este periodo. Y también me olvidé de comentarles que el año pasado, en esto de los antecedentes de investigación, muy bueno, porque me permitió obtener la beca tipo 2 o postdoctoral de CONICET, pero no había terminado la tesis doctoral, así que la perdí en el camino, y nuevamente este año me volví a presentar para la postdoctoral, esperando los resultados para enero de este año que viene. Quedé que me choqueaste, porque sos tan joven, nena, y has hecho tantas cosas en esta corta vida que tenés, quedé muy impresionado, realmente, y me imagino que todos los demás también. Voy a dejar algunas preguntas, las voy a enunciar a todos ustedes que se me fueron ocurriendo, y vamos respondiendo de a una, primero con Federico, y después con los demás, y le voy dando un minuto para pensar a todos, que espero les parezca bien la metodología, no sé, es la que se me ocurrió. Federico, quería preguntarte si el ser politólogo te permitió plantear, impulsar la idea de la responsabilidad social empresaria en las grandes empresas como las que has trabajado, especialmente la última, si la empresa tiene una política de fundación, de extensión, de vinculación con la comunidad, y si vos has tenido un papel relevante en que esto sea así, o que dar esas batallas internas para que esto suceda. No sé si me estás allí, Federico. A Horacio sí. quería dejar, ya te doy tu palabra. Horacio, le quería dejar una pregunta. Mencionaste, y en tu currículum está, que has trabajado en temas de defensa, has sido parte también en distintas tareas y proyectos. Un politólogo en la defensa es esencial en el mundo interrelacionado entre defensa, movimientos sociales, migraciones, conflictos, los nuevos tipos de conflictos internacionales. ¿Pensás que las estructuras de defensa de una nación necesitan cada vez más politólogos por el tipo de amenaza del siglo XXI? La dejo para pensar. ¿Y qué rol podrían tener allí? Natalia, trabajaste en relaciones institucionales y nos comentaste un montón de cosas que hiciste allí. Quería preguntarte, ¿con qué se choca un politólogo a la hora de insertarse en un área ejecutiva de relaciones institucionales? ¿Qué desafíos se enfrenta? ¿Qué frustraciones se enfrenta? ¿Hay dificultades en el lenguaje que trae, con el que se encuentra, métodos, mecanismos y cultura? ¿Cómo te fue en estos 12 años que nos describiste de insertarte en un mundo burocrático desde una profesión? Carolina, quería preguntarte, trabajás en seguridad, un politólogo que trabaja en seguridad, ¿hace de la seguridad más la seguridad de provincias como son las nuestras, con historias caudillescas, historias más autoritarias que el centro del país? ¿Hace un aporte, una visión más democrática de la seguridad ciudadana? ¿Has tenido batallas en el orden de democratizar la seguridad ciudadana, la empatía, la capacidad de mirar la seguridad ciudadana con una óptica más filosófica y más general? ¿Te has tenido que guardar los libritos y por miedo a la reacción de la corporación? ¿Cómo te ha ido con ese choque cultural que trae? Porque todo politólogo es sin duda un promotor de la democracia. No sé si todos, pero el 99% es esencialmente un promotor de la paz, de los derechos humanos y de la democracia. Muy pocos politólogos promueven tiranías, dictaduras o experiencias enloquecidas. Por lo tanto, una politóloga que se inserta en las políticas de seguridad en una provincia del norte, ¿qué rol, cómo choca con todo eso? Y Evelyn, has hecho años y años de investigación. El politólogo, fuera del CONICET, ¿tiene vida para investigar? ¿Hay espacio para la investigación? ¿Hay espacio para desarrollar una vida profesional, laboral, tener tu casa, tus hijos, continuidad en investigación académica
pero no en el CONICET. ¿Hay algo más afuera del CONICET para hacer investigación desde la ciencia política? Váyanlo pensando, le doy la palabra a Federico. Federico, tu turno. Bueno, muchas gracias. Muy interesante realmente las experiencias de los colegas. Yo creo que, bueno, cuando yo ingresé al EDESMA con el cargo de administrador, creamos un departamento de relaciones con la comunidad. Si bien la empresa venía haciendo lo que se llamaba RCE, antes no existía, digamos, se venía haciendo los ingenios en la Argentina, fuimos siempre promotores, digamos, de que la comunidad fueron creciendo, con lo cual fuimos al principio dando servicios, después se fueron estatizando, pero siempre, bueno, participé, digamos, en la creación del departamento. Hoy, digamos, las relaciones con la comunidad las llevo adelante yo, obviamente con un equipo de profesionales que tenemos, 17 profesionales que trabajan desde profesores de educación física a profesores de computación, de todo, digamos, trabajadores sociales, muchos de Popular Progresio. Trabajamos muy en una escucha activa con la comunidad, y yo creo que lo que traté de decir antes es esto, digamos, de que uno tiene la visión y entender la articulación y lo que llaman las tres patas, digamos, que hacen que una empresa sea, o que algo sea exitoso, digamos. Obviamente para la empresa, si no tiene una vinculación muy directa y de diálogo con la comunidad, y si no tiene una vinculación y un buen entendimiento y un buen lobby, y reitero que esta palabra hay que sacarle la parte peyorativa, y es esencial, digamos, que podamos defender y gestionar y defender los intereses, digamos, de cada una de las empresas, bueno, o de los sectores. Entonces, estas tres patas, la relación con el gobierno, la relación con la comunidad y la relación interna hacia la empresa, para que también la empresa entienda que no se ahorra plata por tratar a un efluente por fuera de la ley, sino, digamos, que uno invierte. Entonces, esos cambios culturales hay que darlos, y bueno, no sé si fue preponderante, como dijiste, la participación mía, pero tuve la suerte desde el vamos de estar trabajando en esto. Alejandro nos conoce bastante, digamos, todo el trabajo que venimos haciendo, y bueno, y Jujuy es una comunidad en la cual trabajamos mucho, somos jujeños, hace 110 años que operamos en la provincia, así que bueno, tuve la suerte de desarrollar el departamento, hoy que lo manejen profesionales, por eso también el politólogo, digamos, tiene la visión de hacerlo, de que sea necesario, y después cederle, digamos, a que un experto lo pueda llevar adelante como corresponde, y uno desde arriba ver, digamos, que estas relaciones entre el Estado, la sociedad, los medios, que tienen un rol impresionante, las redes sociales, bueno, ahí comentaba Evelyn, creo que era, digamos, todo lo que pasó en el 2011, bueno, fui actor directo, digamos, de lo que pasó en el 2011, y bueno, y cómo la comunidad se empieza, como bien dijo, a organizar y a empoderar. Son cambios que las empresas no estábamos acostumbrados. Cuanto más lejos yo tenga al periodista y tenga, digamos, al funcionario político, mejor. Y hoy, digamos, tenemos que estar en permanente contacto, en permanente interacción, escuchando cosas que por ahí uno quiere. Entonces, en Facebook uno tiene que tenerlo abierto y escucha y ve y se informa y puede responder. Yo creo que es un cambio cultural importante, y nuestra formación holística, integral, todoterreno, como dijo Natalia, nos abre la cabeza desde el vamos, como para poder escuchar lo que no nos gusta, tener una escucha activa, un diálogo activo con la comunidad, y eso en el fondo genera una dinámica y un capital social muy importante, que es lo que hoy a las empresas privadas nos habilita operar. Podemos ser los mejores y eficientes en costos y en producción y en clientes, pero si no tenemos la licencia social y la licencia ambiental, nos costaría un Perú hacerlo, y bueno, y creo que nuestra formación nos pone en un lugar, digamos, estratégico para poder jugar un poco de 5, a los que les gusta el fútbol, digamos, bueno, mirar la cancha para adelante y distribuir y poner la pausa y acelerar, digamos, así que es muy interesante la formación. Volvería a estudiar lo mismo y volvería a hacer lo mismo, obviamente sin cometer tantos errores, pero lo volvería a hacer, así que muchas gracias, y me gustaría hacer mucho más lo que hace Horacio. La política de defensa me interesa mucho y me divierte, pero bueno, hoy no me toca. Bueno, tengo un pedido de palabra de Alejandro. Alejandro Zafarov, ¿querés compartir algo? Muchas gracias, José María, gracias a todos los politólogos que están en esta mesa. Impresionante, la verdad es que se respira poder, se respira esta fase agonal, ¿no?, que dicen ustedes, ¿no?,
y lo holístico, impresionante, más que con los internacionalistas, ¿no? Les aviso que más que con los... Acá es como que se ve el sistema político y esto, los stakeholders, los actores, ¿no? Se nota lo interno acá, así que quería felicitarlos a todos. Me quedé pensando en cada lo que coincide con prácticamente todo lo que dicen ustedes. Federico describió muy bien lo que pasa en la Argentina, ¿no? O sea, lo difícil que es encuadrar, no solamente en el caso de los politólogos de ustedes, puntualmente en el caso de los internacionalistas, nos costó conseguir, incluso en Buenos Aires, especialistas de recursos humanos que quieran participar de este evento. ¿Por qué? Porque no los conocen. Aún así, en Buenos Aires es muy poca la gente que se anima a describir un politólogo, como decía Federico, como decía Natalia, como decías vos, José María. Es difícil porque, bueno, a mí me pasó hablar con gente de recursos humanos que está abocada a la minería. A mí me tocó ser gerente de la Cámara Minera unos años. Me decían, no sabemos qué hacen ustedes. Y eso coincidimos con incluso en el caso de Federico, con la especialización en negocios que hizo Federico, ¿no? O sea, es doble mérito a los politólogos argentinos tener que remarla en un ambiente en donde la ciencia política está vista para la administración pública, desde las consideraciones de las demás profesiones, incluso de los de recursos humanos. O sea, esto realmente, escuchándolo de ustedes, a mí me reconforta porque, bueno, los alumnos, los colegas que están viendo el panel, realmente yo creo que sienten lo mismo que uno, se admiran realmente, y yo creo que a los latinoamericanos, al resto de los latinoamericanos que nos están escuchando, amigos de México, de Colombia, de Chile, que están acá, pasa lo mismo, ¿no? O sea, es impresionante esto de lo transversal que es la ciencia política, y sobre todo en el caso de Argentina, donde las tensiones, donde la cuestión de poder es tan fuerte, insertar un politólogo en el sector privado, como en el caso de Federico, realmente es impresionante. Así que me quedo... Gracias, Ale. Me quedo Seguimos en la fascinado ronda, no te vayas que el debate sigue. Está Horacio. Horacio, Sí, escucho, ciencia política y defensa. ¿Qué pensamos de esto? No, ciencia política y defensa van muy de la mano, ¿viste? Porque bueno, yo te voy a contar algo. La República Argentina tiene una extensión para todos ustedes, casi como Europa. Vos calculás que en Europa cada país tiene su ejército, digamos, y Argentina tiene una extensión similar a Europa, para que tengan idea de lo que estamos hablando, ¿no? Y además tiene una gran cantidad de ambientes geográficos muy disímiles, tiene mar, tiene tierra, tiene aire, o sea, Argentina es un país, en ese sentido, es una, digamos, potencia, entre comillas, definida, que hay que ponerla en valor. Desde el punto de vista de la defensa, el politólogo tiene mucho que aportar, porque el politólogo justamente estudia conflictos, y la relación con los países es una relación, no es una relación de pasión, es una relación de conflictos, es un conflicto de intereses. Entonces, el politólogo, que justamente estamos hablando de esta formación integral, sabe manejar variables, sabe hacer estudios comparados, y es un buen analista, por ejemplo, para seguir todas las cuestiones en relación con países o grupos de países. ¿Sí? La esencia del politólogo, justamente, a nivel de la defensa, es cómo se prepara un país para futuros conflictos que, digamos, el cientista político los puede avisorar. ¿Por qué? Porque tiene justamente una formación integral. Además, no solamente aporta sobre esa cuestión, políticamente también aporta si la defensa en un país puede ser dual, o sea, no solamente, o sea, hay una concepción de la defensa donde uno ve, qué sé yo, el avión, el barco, el hombre con unas botas, o sea, hay una definición muy determinista de lo que es la defensa, pero detrás de la defensa hay industrias, hay innovación tecnológica, hay servicios, hay personas, hay una gran cantidad, digamos, de cuestiones que se mueven en la economía, y obviamente el cientista político tiene esa capacidad de análisis y es necesario que actúe justamente en las cuestiones de defensa, porque es el que puede orientar de acá a 20, 30 años qué es lo que tenemos que hacer a nivel de este país, ¿no? Especialmente un país tan grande, con tantos recursos, con
con un mundo que está en permanente conflicto, creo que es digamos, la persona ideal justamente para poder llevar adelante este tipo de análisis, y por lo tanto en la defensa es necesario. Yo particularmente he participado de ver equipos de politólogos de defensa haciendo exposiciones justamente sobre la evolución de determinados países, ¿no? O sea, cómo han evolucionado las variables, todo, y era necesario escucharlo porque justamente es lo que te puede llegar a guiar con respecto al futuro, no al corto plazo. Tenemos que pensar una Argentina a 15, 20, 30 años desde la defensa, no se puede pensar de acá para el año que viene, discúlpenme, pero se tiene que pensar en forma más global. Eso el politólogo, de hecho, lo puede hacer. Sí, quiero aportar una perlita ahí. Una vez me tocó entablar un diálogo con gente del Ministerio de Defensa que estaban enloquecidos con el tema de las quejas de Seattle. ¿Se acuerdan el tema de los movimientos antiglobalización, ¿no? Y habían encargado, y habíamos empezado a debatir un estudio acerca de quiénes eran antisistema y potencialmente un problema de seguridad nacional, porque se iban a hacer congresos mundiales anticapitalistas de los países. El Ministerio de Defensa tenía que, de alguna manera, tener un marco teórico, digamos, de qué cantidad, heterogeneidad de grupos antisistema había y cuáles de esos grupos podían llegar a ser una amenaza a la seguridad nacional y por qué. Y era todo ciencia política, digamos, era ciencia política o sociología política pura, porque tenías que analizar grupos, conductas, filosofías políticas, prácticas políticas. Es decir, coincido plenamente, me tocó de cerca y es sin duda, porque hoy por hoy terrorismo, narcotráfico, problemas ambientales, migraciones ilegales, trata de personas, todo eso hace a la seguridad nacional, digamos, ¿no? Y es todo basado en análisis de la ciencia política. Bueno, Natalia, ¿con qué te chocaste? Ahora continuamos, Horacio. ¿Con qué te chocaste cuando llegaste al Estado a hacer gestión desde relaciones institucionales? ¿Qué cambiaría? ¿Qué pasó? Contanos eso. ¿Estás allí, Nati, o te desconectaste? Si no, seguimos. Después con vos. Natalia, activá vos sola tu micrófono. Activá vos el micrófono. Perdón, me había autocensurado. Mil disculpas. 12 años en distintos modelos de gestión política. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué balance? No, además, yo tenía un convito interesante cuando ingresé. Yo ingresé por un afecto personal del que en ese momento era el señor gobernador de la provincia y mi papá. Había una relación, un vínculo. Yo no ingresé por concurso, ingresé directamente por un vínculo afectivo. Tuve que dar cuenta de que había ingresado para aportar algo, además. ¿Se entiende? O sea, tuve que mostrar que servía. Si a eso le sumamos que era mujer, sub 30, profesional y rubia, era como todo, había que demostrar mucho. Rubia en el sentido de la rubia tonta, no en ese sentido lo quiero representar gráficamente. Había mucho para demostrar. Y con lo que me choqué fundamentalmente, como yo digo, me habilitó, me legitimó mi formación, me choqué con el militante, el que ingresaba en rol de militante a demandar, ¿no es cierto? Y querían hablar o acercarse al gobernador, yo estaba muy cercana al gobernador en ese momento, y yo estaba mediando entre las partes en algún sentido. Entonces el militante que por ahí no me conocía, o que sí me conocía, pero no tanto, dudaba tanto de mi capacidad de por qué yo estaba allí. Y en el diálogo era difícil sostenerlo, porque aparte era gente con mucha trayectoria y también con caminos de vida difíciles. Y entonces yo empecé a pensar recién cuando me preguntaste cómo lo fui solucionando. Y lo fui solucionando esta cuestión construyendo vínculos, empatía, haciéndoles ver, bueno, todo lo que podíamos tener en común y no lo que nos diferenciaba, y sobre todo solucionando problemas. Yo me transformé en una solucionadora de problemas, de todo tipo, desde redacciones de proyectos hasta que lo atienda Natalia, que sabe, que lo vea Natalia, preguntarle a Natalia, de todo tipo. Solucionar problemas de redacción, de relación, de contacto, de presentación,
Y esto me llevaba a estar un día redactando un convenio de hermandad con una provincia de Corea, y al otro día estar organizando o recibiendo un contingente que quería ver al gobernador, que venía del dique y que pasaba por Rawson y se iba a ver a la planta de Aluar. O sea, mi trabajo era de lo más atomizado y diverso, pero pude, creo yo, por eso me sostuve tanto tiempo también, pude dar cuenta de que estaba ahí más allá de la cuestión empática personal, por una cuestión de formación y que podía aportar algo, y eso me permitió sostenerme y lo pude sortear. Mi choque fundamental fue con el militante de base, digamos que por ahí... O sea que a la larga, la militancia termina recurriendo a la formación, digamos. O sea, de alguna manera se está ahogando y pide la escupidera, digamos. Sí, la militancia, el gobernador, el que tiene por allí un cargo de gestión y no tiene la formación acertada para ocuparlo también, porque pasa, porque llegan por otras cuestiones, entonces todos terminan recurriendo al profesional. A mí, a otro equipo de trabajo, no era yo solamente, digo, pero yo ¿cómo lo pude sortear? Bueno, empatía, construcción de vínculos y solucionar problemas. Entonces me empezaron a valorar y a respetar desde ese lugar. Empezaron con que, fíjate, que lo vea Natalia, esto antes de entregarlo, que lo vea Natalia. Y eso me fortaleció y me jerarquizó a nivel laboral. Y hasta el día de hoy tengo unos vínculos maravillosos con la gente. Gracias, Nati. Carolina, un politólogo es un rara avis en un ministerio de seguridad. ¿Cómo te fue con eso? Bueno, la verdad que los politólogos hemos venido a cambiar el mundo. Yo siempre digo eso, y cuando se lo digo a mis alumnos sobre todo, creo que la seguridad en general es una demanda cotidiana en todo debate político y ciudadano. Esto es una constante demanda y está instalado como uno de los principales pedidos sociales hacia los gobiernos. Desde ese lugar, y como profesional del área de la ciencia política, creo que el haber podido unir lazos y solucionar conflictos es lo que hace que, como me decías vos, José María, temprano, y me preguntabas, me dicen, nuestras provincias que son tan particulares, con un cierto corte caudillesco, con mucha arbitrariedad, nadie ignora que las provincias del norte todavía tenemos, sobre todo dentro de las fuerzas de seguridad, del sistema de seguridad formal y las fuerzas policíacas, tenemos mucha arbitrariedad, mucho abuso de poder. Se ha visto mucho durante la pandemia como lamentablemente las fuerzas de seguridad eran noticia por estas cuestiones que tenían que ver con la arbitrariedad, con el abuso, con los desencuentros con la sociedad en general. Creo que desde mi lugar el mayor aporte que le he hecho a la seguridad de la provincia en general y de mi municipio en particular ha sido, primero, tomar la premisa de la protección integral de cada ciudadano, sin depender cuál era su condición social, su condición sexual o su inclinación política de ningún tipo. En eso mi profesión me ha ayudado a poder democratizar la seguridad, hacer que cada ciudadano desde su lugar y con su problema tenga por lo menos una respuesta. La mayoría de las veces o muchas veces no es la respuesta que ellos esperan, porque el sistema de seguridad formal es demasiado complejo y tiene muchísimos actores. Nosotros somos un pequeño punto dentro de todo lo que significa la seguridad. Pero bueno, orgullosamente hoy puedo decir que el ciudadano bandeño, que es mi lugar en el mundo, se siente más seguro gracias a que este programa ha venido a aportarle esto de acercarle las respuestas a los ciudadanos. Y desde un lugar, desde la democracia. Como vos me decías, creo que los politólogos en general llevamos democracia a donde vamos.
esto no es una excepción, en ninguna de las áreas es una excepción, cada uno va contando su experiencia y va mostrando justamente esto, que llevamos democracia, llevamos la Constitución Nacional, creo que es nuestra Biblia, y es lo que hacemos, respetar a rajatabla, porque eso es lo que hemos recibido como formación y como premisa de acción de nuestra profesión. Gracias. Y para cerrar, la promesa de la investigación, la más joven de la mesa, Evelyn, ¿hay vida en investigación fuera del CONICET o es un campo oscuro y frustrante? Bien. ¿Estás allí? Hoy en día es complicado hacer en sí investigación, porque sí o sí hay que buscar fondos para poder proyectar, invertir materiales, que además demanda esto que es hacer investigación, demanda gastos, ¿sí? Como le puedo decir, es complicado, pero no es imposible, porque hay que buscar acá la parte privada para ver que dé una mano. También se puede buscar organismos internacionales, como por ejemplo la OEA tiene un área de investigación que da ayuda en el área de investigación, o universidades de otros países que también tienen áreas o aristas de proyectos que uno puede presentar, concursar, y si se gana, lo podemos abordar desde ese lado. Es decir, que es algo complicado, pero no imposible. Hoy en día, muchos de los colegas, no solo del área de ciencias políticas, sino de otras áreas, de las ciencias sociales, están viajando hacia, por ejemplo, España, porque ahí tienen mayor horizonte para poder realizar investigación social. Tienen mayor presupuesto y que terminan garantizando este tipo de trabajos. Bueno, para cerrar, les dejo una última pregunta si alguien quiere opinar. Todos los cinco historias de vida totalmente distintas, 5 trayectorias profesionales rumbo a mundos distintos, todos coincidieron, o casi todos, en la fortaleza de que la ciencia política, la amplitud, lo general, los recursos y las herramientas para que luego se adaptan a eso como un valor de nuestra profesión en el mercado laboral. Ahora, esto nos pone frente al problema de sabemos un poco de todo, pero nada específicamente. Los conocimientos se han ido especializando, se han ido focalizando en ramas, subramas, especialidades, y es una amenaza laboral en el mercado laboral de la superespecialización que viene solo tener una licenciatura en ciencia política y salir a buscar trabajo, abrirnos espacios frente al que hizo doctorados, frente al que tiene una profesión más específica, una profesión tan general. Esto hay que complementarlo con posgrados cortos, con seminarios técnicos, optativos en la formación, o está bien así, esta generalización es suficiente para el futuro, para la competencia laboral futura. El que quiera dice algo. Natalia, está Natalia. Sí, ¿me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Sí, yo no creo que podamos reducir esto únicamente a la ciencia política. Yo creo que las demandas de formación continua atraviesan a todas las carreras. Hoy una carrera de grado implica necesariamente avanzar en la formación, sea cual fuera la carrera. Lo que pasa con la ciencia política, me parece a mí, es mi lectura, es que, esto que decía yo hoy, habilita y legitima, porque nadie va a cuestionar a un politólogo en cualquier ámbito laboral, sea el ámbito que fuere. Yo soy la prueba de ello, he trabajado en gestión pública, privada, rectoría, digamos, educación. No se cuestiona tu título. Digamos, la licenciatura ya en sí tiene una carga valorativa importante, pero en el mercado laboral, para mí, en cualquier ámbito es necesario especializarse, es indispensable. Hoy por hoy una carrera de grado es muy limitada para cualquier desarrollo profesional. Entonces, sí o sí requiere una especialización. Y particularmente la ciencia política, creo que de tan amplia, me parece que nos ofrece un montón de posibilidades, que fue lo que dije hoy al principio,
de continuar la formación, en mi opinión. Coincido, yo creo que, digamos, creo que las universidades esto tienen que ayudar bastante, sobre todo chicos de 20, 22, 23 años que están estudiando y que, digamos, les gusta lo que están estudiando, pero por ahí no saben después qué va a pasar, creo que lo que comentaba antes Carolina, ¿no? con el título. Yo creo que las facultades tienen que saber vendernos, en todo el área institucional de la facultad tiene que tener muy buena relación con las empresas. Las empresas también tenemos ese error, digamos, de buscar el licenciado en, y si vos venís con otra coma en el título, no me sirve. Entonces creo que hay un trabajo que tiene que hacer mucho de docencia, las universidades, todas, las públicas, las privadas, con las cámaras empresarias, con las empresas, en las ferias universitarias, porque lo que la facultad te da de formación es algo que, para que vos puedas, digamos, entrar a una empresa y empezar a trabajar. Después tenés que especializarte, coincido con lo que dice Natalia, y creo que hay un error que hará que, digamos, todos se micro especializan y pierden, digamos, lo importante que uno tiene a los 18, a los 20 y pico de años, que es la cabeza abierta para que me metan todo lo que uno puede, y después hacer el ámbito de desarrollo donde uno se siente más cómodo. Pero yo creo que, reitero, me parece que hay mucho de parte de las universidades en vender el título, en vincularse con el caso que hablo yo, con el sector privado, que cuando va un politólogo o un licenciado o un estudiante de cuarto año de la facultad que quiere empezar a trabajar a una entrevista laboral para trabajar en recursos humanos, le diga, no, pero vos estás estudiando ciencias políticas, o para trabajar en administración. Entonces, creo que, dado que hay mucha gente acá de la universidad, el departamento institucional de la facultad tiene mucho por vender el título y mostrarle al alumno la importancia de estos conocimientos generales, y que lo importante es lo que uno tiene en la cabeza y la gana de triunfar. Después, el camino, que también lo dijo Natalia en su momento, el camino se lo hace uno con las ganas que tiene de triunfar y de desarrollarse y de especializarse, con posgrados o estudiando solo a la noche sobre un tema. ¿Alguien más que quiera decir algo? No, yo quería nada más un minuto. Yo creo, coincido con lo que se ha manifestado. Simplemente, yo me acuerdo que hace 45 años, cuando tenía que averiguar algo sobre el zooplancton, me acuerdo que tardé en Mar del Plata 1 mes y medio para escribir 2 carillas sobre el zooplancton, 1 mes y medio, porque tenía que ir al Instituto de Biología, a la biblioteca, bueno, hoy evidentemente cualquiera busca qué es el zooplancton y te da clase. Evidentemente creo que en las profesiones, un poco también comparto con Natalia, digamos, uno tiene que adaptarse a los cambios. Lo que pasa es que en estos momentos los cambios son tan rápidos, tan profundos, que algunas veces uno empieza a quedarse atrás, pero me parece que es como cualquier, o sea, entramos los politólogos en las generales de la ley, digamos, tenemos que adaptarnos a los cambios. Nada más. Yo quería hablar. Coincido con los colegas en esto. La formación que uno recibe en la facultad tiene que ser bien vendida por nuestras universidades. Creo que el desafío mayor es ese, que la universidad no ponga en la promoción de la carrera que solamente podemos... yo he leído en una de las promociones de la carrera hace poco y me llamaba mucho la atención de que los politólogos eran los especializados en coordinar relaciones de poder, asesorar en campañas políticas. A ver, yo todo eso lo he hecho, pero he ido encontrando otras cosas que hacer, y como los colegas también. ¿Por qué? Porque la formación es la que nos da la posibilidad de crear y crecer en nuestra área. Creo que el desafío es como decía el colega, es la universidad vendiéndonos como profesionales y haciéndoles entender a nuestros egresados nuevos y a los estudiantes de los últimos años que tener el título de cientista político, de politólogo, es el primer paso para todo lo que viene después. Y que ese viene después también tiene que ver con la responsabilidad de lo que uno propone hacer. Las herramientas la universidad la da en demasía y cada uno tiene que ir buscando qué hacer. Otra cosa que nosotros trabajamos mucho
con los egresados en su momento era una ley de incumbencia profesional, que no sé si en otra provincia la tenemos, pero en nuestra provincia en particular no la tenemos. Entonces terminamos siendo como el híbrido que hace de todo, pero no hace exactamente nada. Entonces eso también es un desafío que creo que nos tenemos que proponer en alguna movida nacional, de buscar una ley de incumbencia profesional donde podamos decir todo lo que somos capaces de hacer y para qué nos hemos formado. Eso era mi aporte. Evelyn, ¿te gustaría decir algo? Sí, bien, yo creo que la especialización es necesaria, y sobre todo la especialización es el foco en donde uno quiere estar parado. Puede ser comunicación, puede ser turismo, comercio, negocios, administración, etcétera. Es decir, que es la línea en la cual uno se va a desarrollar o se va a desenvolver. Eso nosotros lo podemos obtener una vez que ya tenemos la formación completa de licenciado en Ciencias Políticas, y a partir de allí preguntarse dónde queremos realmente desenvolvernos, trabajar, y qué es lo que nos falta también para poder realizar esa especialización, como complemento a toda la formación que ya tenemos. Bueno, Federico Gatti, Horacio Giaquinta, Natalia Muñoz, Carolina Montenegro y Evelyn Gutiérrez. Ha sido un placer, espero que los jóvenes que nos escucharon les haya servido lo que hicimos para ellos hoy. Gracias, nos encontramos muy pronto, y le paso la palabra a ¿quién le paso? A Carla, Paso a Carla, próximo panel. Gracias, hasta la próxima, colegas, un placer. Hasta luego. Excelente.